Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Manuel Adorni. No lo presentamos, simplemente lo mencionamos y no se la pierdan porque realmente es impresionante la entrevista, larga por cierto, y valiosa, que nos dio Manuel Adorni. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos conectados con Manuel Adorni. Manuel, un gusto tenerte aquí en Shot Financiero. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, un honor. Manuel, ¿cuándo te surgió la vocación por la economía? Mira, siempre tuve el gusto por la economía. No sé si la vocación me parece que es algo bastante más. Creo que la vocación la encontré a los 40 años de nacer. No la encontré a los 17 cuando tuve que elegir una carrera universitaria. Y lo cierto, de hecho, que me puse a estudiar la licenciatura en economía allá en la Universidad Nacional de La Plata porque tiré una moneda al aire, porque la verdad es que me gustaba mucho la informática, los sistemas, y era estudiar la licenciatura en economía o estudiar la ingeniería en sistemas. Y decidí una moneda, digo, la verdad es que parece la película Match Point, ¿viste? Donde las decisiones que te marcan para toda la vida las define un hecho fortuito, un hecho que podía haber salido Inesperado. para un lado o para otro. Así que bueno, nada, opté que en su momento la informática iba a ser como parte de mi hobby, que de hecho lo siguió siendo toda mi vida. Y bueno, me dediqué a estudiar economía y después la vida me fue llevando por diferentes universidades, pasé por la economía, pasé por la contaduría, pasé por lo académico, hice algún posgrado en docencia porque un día dije, bueno, tiro todo a la basura y además de asesorar empresas me dedico a la docencia. Empecé a ser docente en las universidades, pero también me di cuenta que era un hobby, un gusto, más que un placer, más que un modo de vida, digamos. ¿A qué colegio Y secundario después habías ido, Manu? yo fui al San Luis, hice toda mi vida en el Colegio San Luis de La Plata, desde los 3 años, que en aquel momento ahora creo que cambió, pero en aquel momento empezabas en salita de 3. Y bueno, hice jardín, primaria y secundaria ahí en el Colegio San Luis. Después, después la vida me llevó también a mudarme, ¿no? Y a armar la vida por otro lado. Me aporteñicé. Yo ahora soy más porteño que platense, ¿viste? ¿Y qué bueno, recordás de la licenciatura en economía del 2005? ¿Te graduaste? ¿Algún profesor que recordás? No. Yo no me termino graduando en la UNLP, me termino graduando en la UADE. Ok. Pero bueno, es una historia muy larga que te la cuento en otro momento, en otro Dale. café, en otro podcast. Y Pero lo cierto es que, bueno, yo ahí tuve altibajos porque tuve algunos problemas serios personales. En aquel momento yo empiezo a estudiar, al año me internan a mi papá, estuvo como un año internado hasta que falleció, o un año y un poquito más de un año. Entonces, bueno, hizo eso, que fueran tiempos complejos, pero creo que te habrá pasado a vos y creo que le pasa a todo el mundo. Todos fueron buenos recuerdos, ¿no? Los recuerdos, sacando la vida personal de uno de cada momento, los momentos de estudio son siempre lindos momentos. Esas noches, viste, eternas, que pensabas que si te quedabas despierto toda la noche era mejor que si estudiabas durante el día, porque teníamos esa locura en la cabeza, ¿no? El estudiar hasta 5 minutos antes. Pero creo que fueron todos buenos recuerdos en las diferentes universidades, ¿Guardás muchos después en los amigos? posgrados. ¿Guardás muchos amigos de esas épocas? No. Guardo amigos, pero contados con los dedos de una mano me sobran. Tengo 2 o 3 amigos de mi época universitaria.
nunca fui de hacer muchos amigos por hacer en el ámbito universitario. O sea, iba, me sentaba, cursaba, me levantaba, estudiaba. Y de hecho me odiaba mucho la cursada, no era un momento que me gustara. De hecho, muchas materias las di libres, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Sí, Por ejemplo, ahora yo no me acuerdo bien, pero matemática 1 y matemática 2 jamás fui a cursar, digamos, las di siempre libres, que me daban la posibilidad. Prefería hacer un esfuerzo mayor en mi casa y no tener que aguantarme un cuatrimestre de cursada. Pero siempre con mucho, qué sé yo, después en el momento lo sufrís, pero viste, va pasando el tiempo, te volvés grande y no sé si es por la nostalgia o la melancolía o qué, pero te lo recordás como un buen momento. Mismo el secundario, vos el secundario lo detestás. El día que saliste del secundario te diste cuenta que se terminó la mejor etapa de tu vida. Bueno, sí. viste que el ser humano, lo bueno, por desgracia, muchas veces lo contempla tarde. ¿Y qué momento de la economía argentina viste, empezás digamos, a vivir, sufrir también? Me imagino por tu edad, los 90 y como hito para todos nosotros, el 2001. ¿Cómo viste, por ejemplo, el 2001? Bueno, de hecho, yo siempre fui un noventista. No un menemista, un noventista. Yo creo que la década de los 90 fue una década gloriosa, por supuesto con sus luces y sombras, pero gloriosa. Bueno, de hecho me acuerdo en el segundo año de la facultad uno tenía como materia común contabilidad 2, que era contabilidad donde veías ajuste por inflación. Y vos sabés que era una materia, no sé cómo será ahora después de 20 años, pero una materia filtro Sí, en la Universidad Nacional de La Plata, porque como era ajuste por inflación, y esto era año 98, 99, vos no tenías en la cabeza qué significaba la inflación. O sea, vos venías de 11 años, 10 años de estabilidad, tener que dar una materia cuatrimestral de contabilidad ajustando por inflación, no te entraba en la cabeza. sí, Cosa que hoy tal vez no te entraría en la cabeza. Bueno, ahora por suerte en este camino sí, entendemos sí, que se va lo que diluyendo. significa el problema de la inflación. Pero vos imaginate 10 años de que los precios no se te movieron. Bueno, empezar a hablar de inflación era un tema que a los que tuvimos la adolescencia con el 1 a 1 no te entraba en la cabeza. Claro, Y claro. de hecho bochaban al 90% de los estudiantes, ¿no? Pero creo que los momentos más, creo que la convertibilidad, la ley de convertibilidad, no la estabilidad de esos 10 años, sino la ley de convertibilidad propiamente dicha, creo que fue el primer atractivo que vi en la economía como, digamos, como evento, ¿no? Porque sí recuerdo de chico, había un supermercado cerca de casa que se llamaba el Más Gauchito, que en aquel momento, en los 80 era una cadena famosa, era como Pampernick para irte a comer una hamburguesa. Sí, Me acuerdo que íbamos a la mañana al supermercado, porque a la tarde en el medio que te cambiaban los precios, ¿viste? No había códigos de barra, entonces veías al tipo con la pistolita tiqueteadora de productos modificándote los precios en plena hiperinflación de Alfonsín. Y eso me quedó muy grabado, pero no le vi atractivo a la economía. De hecho, el actual presidente, lo que te dice es, bueno, yo le vi atractivo a la economía cuando empiezo a ver los procesos hiperinflacionarios, que me claro. parecieron alucinantes. Yo ahí no le encontré, bueno, era más chico que el presidente, ¿no? Pero yo tenía 8 o 9 años, ponele. Pero sí con la convertibilidad, ¿no? Lo que implicó la ley de convertibilidad como tal, me pareció el primer episodio destacable. Después en el 2001, yo tenía 20 años, 21 años, ahí se te mezclaba un poco todo, ¿no? Se te mezclaba el que eras chico y eras un inconsciente, se te mezclaba el que no entendías bien la dimensión de lo que significaba un problema social en un colapso del sistema financiero. Uno lo viví, si se quiere, más inconsciente a los 20 años que yo tenía 21 años. Claro. Pero bueno, claramente que de hecho me impactó más que el 2001, me impactó como al año, después de que los bancos o que el Estado se quedó con el dinero de la gente, siempre me quedó el hito de que al año todos los argentinos estábamos otra vez depositando plata en los bancos, que nos habían robado un año antes.
Claro. O que el sistema había colapsado un año antes, quedándose con los ahorros de la gente, corralito, corralón, amparos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso siempre me pareció desde lo sociológico algo súper interesante para analizar. Así que sí, creo que entre la convertibilidad y esto que te estoy contando del 2001, me parece que ahí le Y, terminé de tomar gusto a la economía, que después también, viste que lo que te gusta, por más que lo hayas estudiado o no lo hayas estudiado, en algún punto se te termina transformando en un hobby, ¿no? claro. Y en una diversión. Que de hecho es lo que me pasa después con los medios de comunicación. Yo entro al medio de comunicación por diversión, no ni por trabajo, ni por querer ganar un mango más, ni por ser famoso, ni por nada. Y, Te va llevando la propia diversión, me fue llevando la propia diversión de la economía. y Manuel, me imagino en esa época, bueno, consumías muchos medios económicos, también leías mucho seguramente, eh, hasta que llegaron las redes sociales, ¿no? ¿Cómo viste ese paso de medios tradicionales en los 90, ámbito financiero, me imagino, Ujú. y cronista, y cómo llegaste también, o cuándo aparecen las redes sociales en tu vida? Mira, yo siempre fui hasta de hecho hoy, un gran lector de papel. Sí, Para mí el diario papel tiene algo que todo lo demás todavía no supo dar. Vos me dirás que soy un nostálgico, un noventista, un que me quieren decir lo pasado, puede ser, pero disfruto mucho más del diario papel que de todo lo demás. Dicho esto, obviamente nos fuimos todos adaptando a las nuevas tecnologías y entiendo que la rapidez de la información hoy la tenés gracias. Bueno, tal vez en aquel momento la rapidez de la información te la daba la televisión tradicional y la radio, y hoy eso se transformó en que la velocidad de la información te la dan las redes, claro, ¿no? claro. Hoy qué mejor que informarte con Twitter. Después discutimos el tema de las fake news, no fake news, pero digo, en la dinámica diaria, la verdad que las redes fueron bárbaras. Y yo creo que fue un proceso. Yo me acuerdo del primer día que me registré a Facebook, que me parecía absolutamente surrealista que me aparezcan en Facebook. Imagínate en Facebook cuando yo me anoté, no sé, hace 15 años, era un Facebook muy rudimentario Claro, y que me 2009, aparezcan más o las menos. sugerencias de mis compañeros de colegio, que yo no había tenido noticias durante 10 años. Bueno, en ese momento me di cuenta que algo iba a pasar. No existía Twitter, no existía Instagram, no existía WhatsApp, no existía nada de lo que conocemos hoy. Y me parece que para mí lo que lograron hacer es democratizar no solo la información, sino algo que es mucho más importante, que es la intervención o la participación ciudadana en la actualidad. O sea, hoy una persona que está tirado en una cama en un barrio periférico de, no sé, de Córdoba, sin ningún tipo de trascendencia, puede contestarle al presidente de la nación y que el presidente de la nación lo lea y le pueda contestar. Y eso creo que el medio tradicional no lo puede ofrecer. Claro, De hecho, claro. por eso el medio tradicional va a desaparecer. Indefectiblemente va a desaparecer o va a fusionarse, si se quiere, con el streaming, que el streaming lo que te da es la interacción, que no tiene la tele. La tele no pudo adaptarse, más allá de algunos intentos, no se pudo adaptar a interactuar con la gente y que la gente se sienta que es parte. Las redes sí. Y Y en las redes sos igual vos que yo, que Susana Jiménez en algún punto, digamos, o que un periodista de primera línea o que un tenista profesional. Todos somos iguales. exactamente. Después, por supuesto, vos tendrás más seguidores que yo tendré más seguidores que otro, pero en definitiva todos estamos en igualdad de condiciones. Y Manu, cuando uno, y siguiendo con el repaso de la historia económica reciente de la Argentina, ¿cuándo te diste cuenta que el kirchnerismo iba a ser lo que terminó siendo, digamos, ¿no? Uno de los populismos extremos más, digamos, acabados que atravesó la Argentina? Mira, a mí el kirchnerismo siempre me pareció muy berreta, como concepto, digamos, ¿no? O sea, era como un peronismo tradicional, o sea, era como, por decirte ahora, ¿no? Un Menem dual de un Rucauf, pero venido a menos, digamos, ¿no? Esa era la imagen que yo tenía en el 2003. Y después no, a ver, me parece que está buena la pregunta, el problema es que no puedo identificarte cuando termino de comprender que eran
pensá en aquel momento no había redes sociales, o sea, la información que a uno le llegaba de estos personajes Sí, o era de a su través de. pasado venía con retraso. Sí, exacto. Entonces, no es como ahora que vos tenés el archivo en la mano. Pero, mirá, yo creo que la contraposición que se empezó a ver entre lo que habían votado en los 90 pro privatizaciones, pro menemista, y cuando empezaron a echarle de todo la culpa al neoliberalismo de los 90, yo dije, esto. Es más de Porque lo mismo. el populismo, dentro de las 2 o 3 características comunes que tiene en todos lados, es el enemigo, ¿no? Es la existencia de un enemigo con quien hay que confrontar porque es parte de la supervivencia, digamos, es él o nosotros. Entonces, en él y nosotros, y del otro lado tenés al diablo, no importa mucho que sos vos, vas a ser mejor que el diablo. Y bueno, y eso se empezó a ver con las declaraciones, ¿no? Los tipos empiezan a pelearse con el. Bueno, de hecho, cuando se pelean con el fondo y se endeudan con Venezuela al triple de tasa, o cuando estatizan, cuando Las estafan AFJP. a las AFJP, que nos estafan a todos. Tremendo fue eso. O Eh, sea que yo siempre marco sí, eso también como también desde el punto de vista judicial, ¿no? Porque la Corte Suprema avaló eso. Es digamos, una bueno, pero por algo estamos violación, como estamos. claro, Porque básicamente lo que no se hizo acá fue desde todos los estratos del poder respetar la propiedad privada. Y cuando vos no respetás la exactamente. propiedad privada y todo lo demás, viste, pierde un poco de valor porque nada tiene sentido. Si todo lo que hago hay alguna chance de que me lo roben desde un escritorio, y es muy difícil. Y bueno, y yo creo que después también, cada una de las estatizaciones que se hicieron, cuando vos ponías en contraposición los videos de Cristina defendiendo la privatización de YPF, o a Néstor diciendo que Menem era el mejor presidente de la historia, o Cavallo el mejor ministro de Economía de la historia, y cuando empezaste a usar a esos como enemigos, en el mejor de los casos, sos un traidor. En el mejor de los casos. Claro. Y bueno, después vos sabés que en la Argentina era una heladera llena que lo único que hicimos fue empezar a vaciarla. Y bueno, obviamente que comes bien cuando empiezan a vaciar la heladera porque empezás a consumir todo lo que hay, que es tu capital que te ahorraste durante años. Cuando se te terminó, bueno, un día te fuiste, perdiste la elección y la gente te detesta. Pero no sé si hubo un episodio que me marcó. A mí me molesta, me irrita el hostigamiento que hicieron con las fuerzas de seguridad. Y creo que otro de los episodios, bueno, esto es para La, hablar horas, ¿no? Pero sí, la violación del INDEC otro, también, ¿te acordás? la violación del INDEC y el manejo de los derechos humanos me parece que fue primero incompatible con su propio ser, en el caso del kirchnerismo, con su propia esencia. Me parece que fue solo un negocio. Nadie está en contra de los derechos humanos. El tema, lo que uno siempre estuvo en contra fue de los derechos humanos utilizados para una finalidad política o de negocios personales. Mm. Y me parece que ahí hay no sé, no, transformaron todo en un esquema en un esquema agresivo de corrupción, pero no sé cuándo fue, no sé cuándo me di cuenta que Claro. eso era así. Y La verdad es que no lo sé. con el peligro de, en algún momento, de habernos convertido en Venezuela, ¿no? Bueno, yo creo que estuvimos a medio Vos centímetro. sabés que yo también pienso lo Eh, mismo. Porque hagamos está bien, es contrafáctico, ¿no? Pero hagamos la hipótesis, Milei perdiendo, un Massa ganando, un Massa que prometía en campaña, o sea, 3 meses antes de asumir o 2 meses antes de asumir, que el 1 de enero lanzaba 1 millón de créditos hipotecarios. 1 millón de créditos hipotecarios donde vos multiplicás una propiedad promedio de, no sé, $80.000, la multiplicás por 1 millón de créditos hipotecarios, por supuesto que te da la deuda externa. Pero al margen de ese cálculo, que era ya de por sí inconsistente, digo, ellos no tenían la capacidad ni intelectual, ni de conocimiento, ni técnica para evitar lo que se venía, cosa que nosotros sí tuvimos. Entonces, cuando vos ibas a enfrentar y no le podías echar la culpa a nadie, porque antes habías estado vos en el gobierno, vos dirigiendo los destinos de la patria, indefectiblemente ibas a terminar en un esquema más dictatorial de lo que ya era el kirchnerismo o de lo que ya era lo que había quedado del kirchnerismo. Así que yo creo que estuvimos a medio paso de ser Venezuela. Tal vez ahora no, pero dentro de algunas décadas la historia vea
analice este momento, este 2023, como tal vez uno de los años más bisagras de la historia, de toda la historia argentina, porque sí, efectivamente íbamos a terminar en un lugar muy oscuro donde nos hubiese costado mucho salir, Sí. ¿no? Siguiendo con la historia económica, Manuel, ¿cómo viste la gestión Macri? Bueno, yo el otro día en una nota lo dije y obviamente me lo sacaron de contexto y me lo relacionaron mi frase con la actualidad y con tal vez la política actual, la situación política actual. Yo lo que dije fue lo que en su momento sentimos, me parece que todos, que en un momento se quedó sin nafta el gobierno. El presidente creo que tuvo la mejor definición, que dijo, eso es una persona con las ideas correctas acompañado de la gente equivocada, ¿no? Mm. Y tal vez es un poco lo que uno sentía que tenía en la cabeza, o que tiene en la cabeza hoy, lo correcto de lo que hay que hacer, y que bueno, no pudo, no quiso, no lo acompañaron como lo debieron acompañar, y terminamos con cepo, terminamos bueno, lo del tema de la inflación no lo pudimos mejorar. Y si me remito únicamente a lo que el gobierno en aquel momento al asumir dijo, que es: a nosotros mídanos únicamente por la pobreza que vamos a dejar cuando nos vayamos, bueno, ese indicador les dio mal. O sea que como nos pidieron ellos que los midamos, les dio mal. Entiendo que también recuerdo que la política internacional fue muy buena o excelente, y creo que en el medio había que hacer cosas que por alguna razón no se hicieron. Claro. Y bueno, la verdad que ahí tampoco sé si en aquel momento la sociedad estaba preparada para un ajuste del tamaño que había que hacer como el que se hizo durante 2024. No lo Exacto. sé. Sí. Ya te digo, ahora es contrafáctico y los momentos son otros, la situación es otra y qué sé yo, me parece que en el 2015 había una crisis mucho más silenciosa de lo que fue en el 2023. En el 2023 la crisis era latente. Vos la veías, la olfateabas, te dabas cuenta que estabas inmerso en una bomba que estaba a punto de estallar. En el 2015 era un poco más silencioso, la gente estaba más cansada, me parece, estábamos todos más cansados del esquema. Pensá, en el 2015 tuvimos no sé, 30% de inflación. Entonces, en ese hartazgo, estábamos hartos de la corrupción, hartos del autoritarismo. Me parece que tuvo otros condimentos, pero que la crisis económica era más silenciosa, entonces tal vez el gobierno de Macri, la sociedad no tuvo tanta contemplación, o el macrismo pensó que no, la sociedad no iba a tener tanta contemplación porque era una crisis que no era tan del todo palpable por la gente. Pero es un análisis casi, te digo, de charla de café y Claro. que no estoy ni apto para hacerlo, de lo que ocurría en aquel momento con lo que pasaba por la cabeza de la gente. ¿Cuándo te das cuenta, Manuel, que empezás a ser Horroroso y tan Perdón. notorio que, bueno, que pasó lo que pasó, ¿no? Que la gente termina eligiendo por un presidente que era una apuesta a algo diferente, a un outsider y a una persona que con todas sus ideas correctas, nadie sabía cómo era la gestión. Y cuando pasa eso, que puede una persona que te dice: mirá que yo voy a destruir el Estado, mirá que yo voy a recortar por donde pueda, miren que vamos a pasar unos meses horribles, que así todo gane con el 56% de los votos, te marca que efectivamente éramos muy conscientes de lo que estaba pasando en la Argentina y de lo que nos iban a dejar prácticamente 2 décadas de kirchnerato, ¿no? Y Manuel, ¿cuándo te das cuenta que empezás a ser muy influyente en la red social, entonces Twitter, ahora X? ¿Cuándo ves que crece mucho Bueno, un día tu volumen? estaba en la costa en el 2000, yo creo en el 2019, 2018, ahora no me acuerdo, y me manda precisamente un mensaje en aquel momento, Milei, el economista, que éramos amigos. Y me pone: mira, te felicito, saliste en el puesto, no me olvido más, 83 en los más influyentes del año en la revista Noticias, que es la encuesta que hacía 20 años que hacía Giacobbe, que la sigue haciendo. Y ahí
ahí me cayó la ficha de que efectivamente no era una pavada lo que estaba pasando conmigo en las redes, acompañado también de que yo ya hacía tele, hacía radio, ¿no? No trabajaba de manera fija haciendo consultor de empresas, pero ahí ese momento me cayó la ficha de que algo más allá de la diversión y del hobby y del ego que me estaba alimentando, que efectivamente algo pasaba. Y bueno, después es como todo, empezás a ver que tus tweets empiezan a aparecer en la tele, que empiezan a aparecer en la radio, que te empiezan a escribir periodistas, empezás como a meterte en un mundo desconocido a través de los años, muy previo, por supuesto, a este 2019, varios años antes de esto, pero bueno, de a poco te vas dando cuenta cómo empezás a interactuar sin darte cuenta con el medio de comunicación. Más allá que mi primer contacto con el medio de comunicación fue una casualidad, pero lo cierto es que bueno, que te van tomando como input sos el input de muchos medios de comunicación, entonces ahí empiezas a entender que tenés influencia. Y una vez, que no voy a decir quién, pero hago un tweet que yo jugaba mucho con algunos latillos, con algunos sigo jugando, con otros por cuestiones institucionales no, pero yo jugaba mucho con saluden a tal cosa que se va, ¿no? Cuando había algo que funcionaba Sí. mal. Y en un momento había una red de cajeros de un banco en particular que se había caído. Y había mucha gente quejándose, qué sé yo, que no podía sacar la plata del cajero, porque estaba la red de este banco caída. Entonces yo puse, saluden a el banco tal que se va. Y me escribe una persona hiperinfluyente en el mundo económico, un ex ministro, y me dice, borra ya el tweet porque armaste un despelote en la City con el rumor de que este banco se cae, que armaste un despelote. Y eso también fue una marca de que de manera silenciosa mucho a uno lo leen. Ahora, obviamente, la situación es diferente, pero en aquel momento que muchos que uno no suponía que a uno no lo leían o no le prestaban atención, efectivamente te leen, te prestan atención y están atentos a lo que podés decir o a lo que podés saber o a lo que podés transmitir. De esos episodios tuve miles, de que te vas topando con, che, guarda porque termina siendo un arma finalmente el celular, ¿no? En términos de que podés hacer cosas buenas y también errores te pueden llevar a cometer actos malos. Claro. Como pudo ser esto del banco, ¿no? Claro, claro. Y a Javier Milei, la primera vez que lo conoces, ¿te acordás cómo fue ese encuentro? No, lo vi, en realidad fue un encuentro en C5N, la ironía de la vida, ¿no? Era en el programa del Gato Silvestre, que la lógica de C5N, ¿viste? Te metían 50 piqueteros, 200 diputados en aquel momento del Frente para la Victoria, de no sé quién, y te metían a 2 liberales básicamente a que pases por la picadora piquetera, ¿viste? Para que te fusilen. Claro, y justo ese día, igual lo que pasa es que no nos iban a fusilar nunca, pues no nos importaba nada a nosotros, entonces nunca nos importó nada. Y bueno, y en ese día nos sientan a los dos. Él recuerdo, fue hace muchísimos años, pero él recuerdo que era una persona muy técnica porque escribía notas técnicas en El Cronista, creo, y yo lo había empezado a leer en Infobae. Y bueno, ahí tuvimos la participación. Él en el primer bloque se va. Yo me quedé al segundo bloque, o sea que ahí no lo pude ver, pero yo tenía la costumbre, que ya se perdió, creo, pero de esperar que termine el programa y saludar a todos los con los que yo había compartido Sí, la mesa, el el espacio, panel. ¿no? Sí. La mesa, el panel, lo que sea. Y bueno, a él no lo pude saludar porque se había ido rajado antes. Y entonces le escribí un mensajito, no tenía el celular ni nada, le escribí por privado, le puse, mira Javier, la verdad un placer, lástima que no te pude saludar, te pido disculpas, la próxima que nos encontremos charlamos. Y esto creo que fue un viernes, y el sábado me llamó y estuvimos charlando un rato, y me acuerdo que estuvimos charlando de los 90, de Caballo, por supuesto del programa El Gato Silvestre y del día anterior, que habíamos estado pegándonos
con los piqueteros o no me acuerdo con quién, sí, pero siempre un piquetero había. Y bueno, y después, sí, los piqueteros eran una fija. Eran una fija. Y aparte se te enojaban en serio los piqueteros, ¿viste? No eran momentos fáciles, eran momentos hostiles. Claro, vos le decías, mira, hay que recortar el plan social y los tipos te miraban, te querían comer crudo. Te querían acuchillar ahí. En C5N, claro, viste, ahí en el C5N todos hacían que efectivamente eso pase, que te coman crudo. Pero al margen de eso, bueno, estuvimos hablando de eso y bueno, ahí ya quedamos. Me acuerdo que me mandó 2 libros que él tenía, que él había escrito, me los mandó por PDF, me pidió el mail y bueno, y ahí... Empezaron a tener relación frecuente. Sí, después, bueno, nos empezamos obviamente a cruzar cada vez más en los medios y bueno, y acá estoy. ¿Qué va a ser? Manu, ¿cómo viviste / sufriste la gestión de Alberto Fernández? Pandemia, que fue realmente... Mira, sufrir es la palabra. Yo justo en ese momento venía de Jamaica. Yo volvía de vacaciones, volvía de Jamaica vía Miami. El 12, no me olvido más, el 12 de marzo. Yo estando en Jamaica, en una nube te podrás imaginar, en una nebulosa, alejado de la realidad. Sí. En algún llamado con mi familia me empiezan a preguntar, che, ¿están bien allá? Preguntas que nos llamaban la atención, ¿viste? Porque vos decís, qué raro, tanta preocupación por cómo estamos y qué mal podés estar en Jamaica, digo. Bueno, vénganse, asegúrense de subirse al avión, todas cuestiones que no eran normales en las charlas con las familias. Bueno, salimos con escala en Miami, salimos de ese 12 u 11 de marzo, llegamos a Miami. En Miami vemos algún barbijo, alguna cosa que no entendíamos bien, dijimos qué raro, tanta gente enferma, tanta gente con miedo a enfermarse, no entendíamos bien qué pasaba y cuando llego a la Argentina me entero que ese vuelo de Miami que yo me tomé era el último que salió de Miami. Después cerraron los vuelos de Miami. Wow, de hecho, todos los que venían atrás mío quedaron varados. Wow. Quedaron meses allá en Miami. Y cuando llego a la Argentina, yo no había empezado a trabajar. Sí había empezado a trabajar, pero a la semana me fui a Jamaica. Yo había empezado a trabajar en Alguien Tiene que Decirlo con Edu Feynman ahí en Radio Rivadavia. Cuando vuelvo me entero que había un primer decreto que te obligaban a hacer cuarentena si venías de determinados destinos, que fue la previa a la cuarentena, a la famosa cuarentena del 19-20 de marzo. Así que lo llamo a Edu y le digo, Edu, escúchame, te llamo a vos porque es tan bizarro lo que te voy a preguntar que quiero que me digas vos qué hacer. Aparentemente hay un decreto que prohíbe a los que venimos de Miami salir a la calle. Y bueno, no. Decime si querés que vaya a trabajar, que no vaya a trabajar, porque no sé el nivel de gravedad o de seriedad. Y ellos me dice, no, quédate en tu casa, hacé la cuarentena, que es lo que dice el decreto. Bueno, listo. Y yo le dejaba un juego de llaves al vecino. No, vos pensás que hasta ahí estaba medio como, no estaba muy en tema de lo que estaba pasando, de hecho los argentinos tampoco. Cuando le voy a pedir la llave a mi vecino, un tipo de 60 años, le digo, bueno, ahora en un rato te toco el timbre y te pido el juego de llaves, que tenía la parte de controncito de la alarma, ¿viste? Y el tipo me dice, no me toques el timbre, te lo dejo abajo de la alfombra de la puerta de tu casa. Y me acuerdo que digo, ¿qué les pasa? Se están volviendo todos locos, ¿viste? O sea... Y después me entero que, claro, que gente mayor, que ya estaban las recomendaciones, que tener cuidado, que el virus mataba a los mayores y qué sé yo. Entonces entramos como en la psicosis de... bueno, y después me agarró el segundo decreto. O sea que yo fui la persona con más cuarentena de todas, porque arranqué una semana o 10 días antes de la cuarentena que entramos todos. Pero, y hasta ahí a mí me parecía correcto porque yo dije, bueno, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese sido presidente? Bueno, te dicen que viene un virus, que nos están por invadir, que nos van a morir 20 millones de argentinos. Bueno, la primera cuarentena, los primeros días de cuarentena me parecían razonables en la incertidumbre.
Cuando el tipo agarró y empezó con las filminas, a juntar a todos, a levantar el dedito, a decir que me iban a sacar el auto, yo dije, a los 15, o sea, la primera renovación de cuarentena dije, esto es una estafa, acá nos están estafando y van a fundir a todo el mundo. Y de hecho yo no podía ir a los programas porque en los programas al principio habían autorizado a ir a los que trabajaban en los canales, pero no permitían llevar invitados que no sean médicos. De todo esto ya la gente se olvidó, pero si no tenías que salir por Zoom. Y por Zoom, viste, es un engorro, a nadie le gusta ver gente por Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando empecé a ir a los programas, en aquel momento, bueno, Intratables, que era como la nave insignia de la política en los medios de comunicación, bueno, empecé a plantear, también con en aquel momento quien hoy es presidente y con tantos otros más, miren que esto es una estafa. Van a fundir a todo el mundo, nadie sabe nada, estos tipos no van a traer la vacuna nunca. Y bueno, y listo, hecho. se terminó. Lamento que pasamos 4 años con el peor gobierno de la historia de la democracia. Por lejos. Por lejos, Sí. por lejos. Incluso Mirá que muchísimo malos. peor que el de. Mirá que pero tuvimos escúchame, malos. el gobierno de la Rúa es al lado del de Alberto, pero escúchame, Churchill. fue un prócer de la Rúa al lado de. Y sí, así que bueno, yo la verdad que sería bueno tiempos muy tristes. que no nos olvidemos, ¿no? Sí. Pero que no nos olvidemos, porque en la dinámica del ser humano en general y de los argentinos en particular, la velocidad y con el dinamismo que vivimos el día a día, que no nos olvidemos de esas cosas, porque no son los muertos, pero también son los fundidos, son los chicos que se quedaron sin educación, son los nenes que tenían que aprender a leer y les costó después 3 años aprender a leer, porque los obligaban a. No nos olvidemos cuando dijo no quiero abrir las escuelas para que los chicos para que los chicos que tienen discapacidades intercambien los barbijos y nos contagien. O sea, las barbaridades que vivimos, creo que no hay que olvidarlas, creo que hay que recordarlas y creo que la justicia tiene que, en algún momento alguien va a tener que decir, señores, estos tipos fueron unos hijos de puta. Sí, y cometieron algunos delitos, claramente. Claramente y claramente, no sé, creo que hay cuestiones que hay que responder. Bueno, parte de esa historia se murió, pero en lo que queda vivo de esa historia tienen que empezar a responder por qué las vacunas llegaron cuando llegaron, por qué no llegaron las que tenían que llegar, y por qué yo no pude despedir un muerto y algunos fueron a despedir sus muertos con excepción porque eran funcionarios. Pero me parece que tenemos que la Argentina en algún momento tiene que poner la historia en orden también, ¿no? Manuel, ¿cuándo empezás a ver con chances reales a Javier Milei como presidente y ganador de las elecciones del 2023? Mira, no sé. A mí siempre porque me al principio pareció uno increíble. pensaba, viste, estaba instalado, no sé, que iba a sumar 20, 15, 20, la expectativa, las encuestas le pifiaron. Y cuando las paso, me parece saca el 30, creo que saca. Ahí. Mira, yo no lo sé. La verdad que no sé qué contestarte. Pero la primera sorpresa sin duda fue en las PASO. La primera sorpresa fue en las PASO porque la expectativa tal vez era que el número sea menor que ese. Sí. Bueno, a mí el propio Javier Milei me ha dicho que en ese momento no esperaba que había sido tanto, digamos, que no. Que no, por eso. Recuerdo que en alguna vez que vino al programa yo cené con él, una o dos semanas antes, el viernes anterior o el sábado anterior o 2 sábados antes de las PASO, yo fui a cenar con él a la casa y no había tanta expectativa en que sí, por supuesto, la expectativa en llegar al balotaje y en el balotaje sí efectivamente ganar, pero en la PASO era una duda un poco más grande, ¿no? De qué iba a pasar y tal vez no había tanta expectativa de sumar tantos puntos. Elección que de todas maneras al espacio no le significaba demasiado porque
el 1,5% para pasar a la general iba a ocurrir. Entonces era más una duda que tampoco te cambiaba el escenario, más allá de que con el resultado opuesto, obviamente la expectativa ya fue otra a partir del domingo de conocer el resultado. Pero al margen de eso, la verdad es que no sé. Yo creo que cuando me di cuenta que iba a ser el presidente fue al otro día, a la mañana del día siguiente al último debate. Ok. Yo creo que esa mañana, yo la noche anterior estuve haciendo la radio, haciendo como los comentarios del debate en vivo. Ahí muchos creían que había ganado Massa. De hecho, la gran mayoría creía que había ganado Massa el debate. Yo medio como que estaba medio aturdido por tanto convencimiento que a Massa le había ido bien. A mí me había parecido Massa, el clásico, que no se había hecho nada distinto que lo que hizo siempre. Y me parece, sí, cuando me voy de la radio a mi casa, llego a mi casa y recuerdo alguna imagen del debate y recordaba un tipo común y recordaba a un político tradicional soberbio y mal coacheado. Y al otro día me levanté y cuando empiezo a ver algún comentario entendí que esa última imagen que tenía en mi cabeza cuando me acosté, efectivamente era lo que después fue lo que vio la sociedad en eso, ¿no? En un tipo común, un buen tipo que quería hacer las cosas bien y un tipo histórico de la política, coacheado, agresivo y soberbio, que no era lo que la sociedad necesitaba. Así que ahí me di cuenta que, como todo en Argentina, no lo sabés hasta que no tenés el resultado. Y bueno, después ya yo tenía alguna limitación porque vos lo sabés mejor que yo, y ahí estás, entiendo, acompañado por gente del medio. Mi cercanía con Milei me generaba algún inconveniente en los medios de comunicación, algunas rispideces y algunas pérdidas de trabajo, pero entonces no lo podía acompañar públicamente en la campaña. Claro. Porque claramente yo tenía mis intenciones puestas en seguir comiendo todos los días. Sí, obviamente. Y Manu, Bueno, y ese día del balotaje, yo ya tenía arreglada la nota, tener la exclusiva de la nota de él si ganaba al día siguiente, el lunes, que él atendió hizo una nota tras otra, que fueron todas saliendo a la noche, que la mía fue la primera que subí a YouTube. Ese día de las elecciones, sin el recuento de votos, sin nada, ya a las 6 de la tarde me miro con mi mujer y mi mujer me dice: andate al búnker porque ya olfateábamos que no tenía, que el presidente iba a ser él. Y así que ahí me fui al búnker, por supuesto a riesgo de perder todos los contratos que yo tenía de toda índole, ¿no? Porque tenía contratos con el medio, tenía contratos de publicidad, tenía toda una vida, un esquema armado por fuera de la política, y dije, bueno, mi amigo no puedo no darle el apoyo público a mi amigo en este momento. Y me fui para el búnker, y cuando estoy en la fila para entrar, yo tenía, obviamente, la entrada VIP, por así decirlo, digamos, o sea, era de los que estaba, de los que me entraba rápido, pero así todo, mientras que estaba entrando, escucho un grito en la calle, ahí había, no sé, miles y miles y miles de personas, escucho un grito desaforado de la gente, y ahí me di cuenta, sin estar viendo televisión, sin escuchar medios, que efectivamente había ganado. Y después, bueno, me enteró que efectivamente ese grito fue cuando se conoció que Massa reconoció la derrota públicamente. ¿Y te costó? Así que bueno, un poco esa fue la historia. ¿Y te costó aceptar el cargo cuando te lo propuso Javier Milei? Fue algo raro porque yo ya venía hablando con él desde antes de las elecciones, desde antes de las PASO, y yo tenía una postura de esto de, bueno, qué difícil que es sumarse a algo dejando todo el resto para siempre atrás, ¿no? Sí. Podemos discutir si es para siempre o no, por supuesto, y lo podemos discutir. Pero es una decisión difícil, sin dudas. Pero es una decisión difícil porque después volver a hacer lo que hacía es complejo. No, y aparte a nivel familiar también me imagino que cuesta también.
Sí, no, todo cuesta. Todo cuesta, es mucho costo. Todo cuesta. Acá si no tenés acá se te tienen que dar dos características. Querer hacer tu aporte si no sos chorro como no somos nosotros, ¿no? Porque si Obviamente. sos chorro tenés Sí, sí, hay otras otros aspiraciones. incentivos. Pero los que no somos chorros, tenés básicamente se te tienen que dar dos características para poder hacer esto. Primero, en realidad tres características se tienen que dar. Que te divierta mucho lo que haces, cosa que es mi caso. No lo sabía, pero después la verdad es que me entretengo, no me aburro ni un segundo en las 24 horas que tiene el día y en los 7 días de la semana, no me aburro. Esa es una de las características que tenés que tener. La otra es que efectivamente sientas que estás haciendo un aporte a la patria, como digo yo, pasar de tramitar lo más desesperadamente posible las, como es la ciudadanía de mis nenes para que dentro de 20 años se vayan del país. Hoy es hacer todo lo posible para que dentro de 20 años mis chicos no se quieran ir del país y se quieran quedar y no tener que usar las ciudadanías. Así Claro. que tenés que sentir que efectivamente estás aportando para que la Argentina esté mejor y que la familia de uno tenga un futuro en la Argentina. Y la tercera condición que se tiene que dar es que tu familia te apoye. Si no, esto no lo puedes hacer. No hay chance de hacerlo. Porque dentro de las cuestiones que uno, si se quiere, uno prejuzga determinadas cuestiones de la actividad política o de la actividad pública, yo no me considero político, de ser funcionario público. En el 95% de las cosas tenía razón, o teníamos razón, pero hay una parte que la pérdida de libertad, la tensión, digamos, la sobreexigencia que tiene esto, bueno, no está escrito en ningún lado, ¿no? Te das cuenta cuando estás acá. Y eso requiere efectivamente de entretenerte con lo que haces y que te guste, ni hablar tener el apoyo del presidente, pero de pensar de estar convencido que estás haciendo algo por la Argentina y además de eso, que te apoye tu familia. No hay manera de que ocurra o de que uno pueda seguir sin esos tres condimentos. Manu, ¿y el desembarcas en la función pública? No, Obviamente. perdóname, voy a hacerle la nota ese 20 de noviembre, el día Sí, posterior al balotaje. Había armado por un tema de seguridad una especie de estudio de grabación dentro del hotel donde había pasado la campaña del Hotel Libertador, quien en ese momento era presidente electo. claro. Le voy a hacer la nota, le hago la nota y después te entregaban el pendrive con la nota grabada para que vos hagas lo que quieras. La pases en la tele, la subas a YouTube, qué sé yo. En mi caso era subir a YouTube y ahí te perdías, qué sé yo, 20 minutos, media hora. Y ahí me cruzo con Cari, con Cari, bueno, ya La hermana. venía hablando más o menos seguido. Y le digo, bueno, Cari, la verdad que orgulloso, felicitaciones. Bueno, obviamente le dije todo lo que ellos ya sabían que yo pensaba, pero se los repetí. Aparece Santi Caputo también, y así que nos quedamos charlando un rato y dije, bueno, yo saben que tengo mi vida en los medios y que nunca tuve ningún padrino ni nadie que me dio una mano en los medios, sino todo lo contrario, y bueno, mi idea es un poco seguir en ese camino. Y les dije, pero de todas maneras, si en este momento donde ya las cartas están sobre la mesa y donde es el momento de cambiar la Argentina, si en algún momento tienen algún lugar donde yo agregue valor, no un sillón para ocupar, sino un lugar donde yo efectivamente agregue valor y yo siento que agregue valor, me avisan y me sumo. No sé. Y les dije en chiste, si necesitan un vocero, me avisan. Y bueno, fueron las palabras que cambiaron tal vez mi destino, fueron esas. Y ahí, bueno, me miraron con los ojos abiertos como diciendo, Ya está. perfecto. Así que bueno, yo justo ahí estaba con mi mujer, así que bueno, nos tomamos un café y después eso se retrasó 10 días, porque imagínate que bueno, fue todo una dinámica, todo muy acelerado, y bueno, a los 10 días convenimos que mi lugar era este. Yo tenía primero la idea de ser simplemente el vocero, digamos, hablar por él y darle alguna conferencia de prensa. Todo eso después derivó en hacerme cargo de la comunicación del gobierno, en hacerme cargo de los medios públicos, del resto de las empresas que tienen que ver con la comunicación. Terminé como en un despelote que no estaba en los planes ni siquiera cuando acepté venir. Sí, Pero un bueno, vértigo, me imagino un vértigo todo fue para bien. inimaginado. Todo fue para bien, es obviamente una experiencia alucinante, creo que estoy haciendo un trabajo muy bueno y creo también que es el lugar ideal para mí hoy, ¿no? Es donde estoy
y creo que así es lo que transmito y eso me pone muy feliz. Pero tenés muchas, como te decía, tenés muchas luces, pero bueno, también tenés muchas sombras, ¿no? El tema tal vez de la libertad sea el que uno más sufre, ¿no? Claro, claro. Manu, dos últimas preguntas. Uno, ¿qué anécdotas o, digamos, cosas que te llamaron la atención de desembarcar en la función pública podés contarnos? Yo recuerdo algunos casos que ponías, que incluso comentabas de que se santeaban militantes que estaban contratados y por milagro de magia aparecían en otro organismo, ¿no? Sí, O, esos son o lo que uno entiende que son los anticuerpos del Estado, ¿no? Vos querés hacer cosas que el Estado está preparado para que vos no las puedas hacer. Entonces vos despedís un empleado porque lo contrataron hace 3 meses para militancia, como nos pasaba al principio de la gestión, y de repente a los 3 meses te aparecía contratado en otro lado. Y claro, como tenés problemas en los sistemas, muchos no están entrecruzados y todos tienen conocidos en todos lados, bueno, el Estado tiene sus propios anticuerpos que muchas cosas te cuesta cambiarlas. Después obviamente lo terminás cambiando, pero digo, te vas topando con cosas insólitas. Más allá de la situación particular, yo siempre pongo 2 o 3 ejemplos, ¿no? Los choferes con choferes, eh, había lugares qué donde tenías la espanto. misma cantidad de choferes que de coordinadores de choferes. O sea, hay lugares donde tenías 10 choferes y 10 coordinadores de choferes. Había lugares que tenías más autos que personal. O sea, delirios había de lo que quieras, pero tal vez mi primera imagen de algo que me impactó, salvando el día de la Asunción, ¿no? Que fue todo como una película donde uno nunca pensó en ser parte. Creo que la primera reunión de gabinete creo que fue un impacto para gente común como yo, gente que sigo siendo gente común, digo, pero gente que nunca tenía pensado en venir a la función pública. eh, Estar en una reunión de gabinete en uno de los salones con tanta historia, en una de los edificios con tanta historia, empezando a hablar de cómo sacar a la Argentina de la decadencia, me parece algo que me va a quedar siempre en el recuerdo. Entre tantas otras cosas, Sí, pero me digo, esa fue imagino, la primera porque imagen de in- decir, bueno, estamos gobernando la Argentina, y somos los únicos que podemos sacar esto adelante, porque la gente nos eligió y estar ahí compartiendo una reunión de gabinete repito, para los que no venimos de la función pública y que además nunca nos imaginamos estar, es algo impactante. y me imagino también sorprendió la repercusión internacional que fue ganando Javier Milei con el paso de los meses, ¿no? Porque incluso lo ve uno en el presente, ¿no? Bueno, ¿O se veía pero venir también eso? él tiene un aura muy particular, que la tuvo siempre. eh, Viste que dicen que todos los presidentes tienen algo, y que cuando vos los ves, decís, claro, este tipo está bien que haya sido presidente, independientemente de que tenés más o menos a favor de lo que hizo, pero yo a Cristina no la vi nunca más que en la Asunción, pero no la había visto nunca físicamente en persona. Mm. Y todos te dicen que, bueno, que vos cuando la veías a Cristina te das cuenta que era una mina que imponía poder, imponía como todo una cuestión que vos decías, sí, esta persona es lógico que haya sido presidente. Yo lo conocí a Menem, estuve charlando en la casa de él y lo conocí ahí y entendí por qué fue 10 años el tipo más poderoso de la Argentina, porque tenía un algo y de hecho en la campaña vos te dabas cuenta que, por ejemplo, que Larreta no tenía ese algo. Independientemente de que te guste más o menos Larreta, ¿eh? No tenía, no, era un tipo que no podía llegar a ser presidente, pero le faltaba ese algo que vos naturalmente decías, este tipo es un líder. Y Milei es un líder Mm. que pudo no haber llegado, que pudo haber sido que no haya llegado, pero llegó y cuando vos lo ves te das cuenta que es un distinto, que es una persona distinta, y que es una persona que efectivamente tiene un algo diferente. Así que lo de Repercusión internacional. retomando la pregunta, bueno, no es algo que a mí, te hablo por mí, que Sí, me sorprenda. Me claro. parece que es algo natural,
de... no sé, ¿a vos te sorprendía cuando Menem iba por el mundo y lo aplaudían en el Congreso de los Estados Unidos? Sí, ¿te parecía algo tal vez anormal para un político argentino, para un presidente Claro. argentino? Pero vos decías, encaja con la personalidad, con el aura y con el poder que está formando Y en las aquel reformas momento Carlos. que están haciendo, Y hoy obviamente. me parece que en un mundo te diría que degradado por la izquierda y por la cultura woke, y estos aires de libertad que se levantaron en un país Sobresale totalmente más. hundido en la decadencia izquierda, sumado a todo ese aura y todas esas formas y eh, eh, toda esa, no sé cómo explicártelo, tan gelado el presidente, no sé cómo explicarte. Tiene un algo que lo hace que todo lo que pasa alrededor del mundo es increíble, pero en lo personal a mí no me sorprende, porque tiene un aura que lo destinaba Claro. a que eso sea así. Y de hecho, muchas veces incluso nos sorprende, bueno, ahora que estuvo en Estados Unidos, en algunas galas, en la previa Sí, a la asunción de es Trump, impresionante. La gente que le me pide llamaban de selfies. allá para contarme que tardaba en llegar a la mesa de la gala. Pensá que son galas muy formales, ¿no? O sea, Eh, donde no, Que los ya, formalismos están por sobre todo, que ya es se un le logro que tiraban te inviten. encima. Que ya es un logro que te inviten, pero al margen, tardaba para llegar a la mesa de él, que eran 20 metros, tardaba una hora. Mm, Y eso creo que no lo vimos nunca en la Argentina. La verdad que así es. creo que no lo vimos nunca. Y ojalá que eso digamos, los que todavía son partidistas y los que todavía quieren quedarse en el 10 de diciembre de 2023, que empiecen a entender que por fin en Argentina está pasando algo distinto y que por fin en la Argentina tenés una persona de presidente que lo único que hace es vender con lo que le cuesta viajar además, porque Mm. si hay algo que no le gusta es viajar al presidente, y sin embargo se la pasa por el mundo tratando de vender a la Argentina en el buen sentido y de mostrar las diferencias que hay entre la decadencia y la libertad. Manuel, la última pregunta es un clásico acá de Shot Financiero que es, bueno, vos sabés que te siguen muchísimos jóvenes, ¿no? Economistas y no economistas. Pero normalmente acá preguntamos consejos para los jóvenes que recién se están iniciando en la carrera de ciencias económicas. ¿Qué les darías? ¿Qué consejo les darías? Mira, es difícil. Yo no doy consejos. Yo, hasta hace 10 años, mi consejo es lean los diarios todos los días. Ajá. Eh, Ese consejo ya no lo doy más. Sí, sí, lean X Eh, todos los días. pero creo que lo más importante, porque uno lo vivió también, ¿no? Creo que lo que hoy uno tiene que hacer es tratar de siempre leer cuando uno lee un cuento de amor o de poemas, uno también tiene que leer al lado un cuento de terror, ¿no? Para saber cuáles son las diferencias. Y Ajá, creo que eso pasa ajá. en todos los ámbitos, pero creo que el que está estudiando hoy tiene que entender que no existe libertad de pensamiento en la universidad en general, no importa la universidad, no importa si es privada o pública, porque todos los docentes tienen una Un sesgo. línea de pensamiento, tienen un sesgo, todos. Yo lo Exacto. tuve, digamos, Sí, sí, todos sí, sí. lo tenemos. Yo lo tengo. Pero bueno, por supuesto que ese sesgo uno hace todo lo posible para no transmitirlo. Pero indefectiblemente lo tenés en la bibliografía, lo tenés en los apuntes Exacto. que te da el profesor. En algún lado ese sesgo está. En otros, bueno, en algunas facultades es mucho más evidente, pero o hecho a propósito, ¿no? Como en forma de adoctrinamiento. Pero digo, me parece que es bueno buscar, si uno tiene un pensamiento más de centro, más de izquierda, bueno, también leer lo que es un pensamiento liberal y viceversa, ¿no? Me parece que uno tiene que intentar leer todas las campanas, no porque todas sean buenas y uno tenga que elegir, porque vos sabés que para mí la libertad está por sobre todo Sí. y que la izquierda es basura, pero creo que la única forma de entender que la izquierda es basura es ver
dónde resultó la izquierda o dónde operó la izquierda y cuáles fueron los resultados, y dónde operaron las ideas de la libertad y cuál fue el resultado. Creo que hay que ver los dos prismas y después seguir hacia adelante. Manu, mil gracias, muy generoso estuviste con tu tiempo aquí con Shot Financiero, te mandamos un gran abrazo y nada, gracias, muchas gracias. Por favor, Willy, muchísimas gracias. Gracias, Willy, abrazo gigante, un placer. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Manuel Adorni. Nos reencontramos en una semana con otro referente de la economía o de los mercados internacionales.